en momentos del camino. Gracias a Dios que podemos alabarle, podemos cantarle, pero ya muy pronto, si Dios nos lo permite, lo vamos a hacer todos juntos y ya con el grupo en vivo, ¿verdad? Yo creo que va a ser una bendición, si así Dios nos lo permite. Estaremos juntos el día domingo, hermanos. Vamos a iniciar en esta hora este tema y vamos a ir ahí, bueno, yo creo que usted se quedó ahí con la Biblia, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y yo le quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros cumplimos estos mandamientos? ¿Cuántos de nosotros pensamos que son difíciles de cumplir? ¿Que Dios nos dio mandamientos difíciles y por eso no podemos cumplirlos? Son muy difíciles. En realidad no es así, hermano. Dios nos dio mandamientos fáciles de cumplir, ¿sí? No debemos quitar, si nosotros tenemos una perspectiva de que son difíciles, debemos quitar realmente de nosotros que son difíciles. En realidad son fáciles de cumplir. Dios nos dio mandamientos fáciles. Pero entonces, ¿por qué muchas veces no podemos cumplirlos? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. ¿Por qué muchas veces no podemos cumplir esos mandamientos? Y yo voy a poner un ejemplo, tan solo en el primer verso. Vamos a leer 21. Vamos a leer del verso 21 al 3. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de explicar, ¿oramos, hermanos? Señor, en esta tarde le agradecemos, Dios. Queremos que usted tome el control, Señor, en este momento. Que usted, Señor, esté dirigiéndonos, enseñándonos, abriendo, Señor, nuestros corazones. Padre, que sea su Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros. Que sea su palabra quien tenga la autoridad en esta tarde. Y me pongo en sus manos, Señor. Solamente sea ese instrumento que lleve su palabra. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios dice en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo, yo soy el único Dios. Ese Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué es más fácil? ¿Servir a un solo Dios o servir a muchos dioses? Yo creo que es más fácil servir a un solo Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos dioses, es darle ofrenda, brindarles algo a cada Dios. Y Dios dice, un solo Dios. Y tal vez como este ejemplo podemos ir viendo todos los mandamientos de que no son difíciles. Pero muchas veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos en nuestra cabeza un pensar de que son difíciles, cuando no es así. Los mandamientos de Dios son fáciles. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Más son fáciles, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero vamos a ver por qué muchas veces no se puede cumplir. Voy a dar una estructura de lo que es los 10 mandamientos. Yo no sé si en un momento que iniciamos los leímos todos. Realmente me costó mucho trabajo en qué basarme porque hay mucho de qué hablar aquí. Yo creo que de cada mandamiento se puede hacer un tema
y me costó enfocarme solo en un punto. Y tal vez por eso deje ir muchas cosas que se podrían explicar, pero no me quiero salir del punto que quiero tocar. Y si nosotros vimos al principio que leímos, los mandamientos están divididos en dos partes, voy a decirlo así. Los primeros 4 mandamientos es en relación a Dios, ¿sí? Y los otros 6 son en relación al prójimo, ¿sí? Vamos a ver solamente, mire, dice el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es 1, ¿sí? Versículo 4 y 5 es el mandamiento 2. No te harás imagen, y dice el verso 5, no te inclinarás a ellas. Este es el mandamiento 2. Mandamiento 3 dice, y no tomarás, en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová en vano, ¿sí? Y el 4.º mandamiento es en el verso 8, acuérdate del día de reposo, ¿sí? Estos 4 son en relación a Dios, ¿sí? A Dios. Estos 4 son para que el hombre tenga una buena relación con Dios. Entonces, desde el versículo 12 empieza el mandamiento 6. Honra a tu padre y a tu madre. Después dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás mentiras, vamos a decirlo así, y por último, no codiciarás, ¿sí? Estos son los otros 6. Y estos son en relación a nuestro prójimo. ¿Es para qué? Para que tener una buena relación con el prójimo. ¿Es para qué? Para no hacernos daño entre prójimos. Realmente lo que Dios quería es que nos amemos, que no nos hagamos daño. Por eso es que Dios está poniendo de cierta manera estas reglas. Estas reglas que, insisto una vez más, no son difíciles. Dios es como ese padre que realmente pone estos mandamientos para cuidarnos, ¿sí? Es como cuando tenemos un hijo y es pequeño, le ponemos ciertas reglas. No brinques en la cama, no te acerques a la estufa, no te acerques o no estés cerca de las escaleras. ¿Por qué? Porque los queremos cuidar. Entonces, de la misma manera, Dios está haciendo con su pueblo, tratando de ¿qué? De cuidar a ese pueblo. ¿A través de qué? De estos mandamientos. Les está enseñando cómo es ese Dios a través de estos mandamientos. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? A través de estos mandamientos. Aunque muchas veces estos mandamientos se ven como reglas difíciles, pesadas, no es así. Dios quiere cuidar a ese pueblo. Quiere enseñarles a vivir de una manera diferente que como ellos vivían en Egipto. Entonces, por eso les está dando estos mandamientos. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de Dios. Pero estos mandamientos, si nosotros vamos al libro de Mateo 22, 34 al 40, si usted tiene su Biblia ahí, puede acompañarme. Y si está anotando, puede anotar esta cita y después ir y confirmar lo que yo estoy diciendo. Mateo 22, 34 al 40 nos habla de que se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice Jesús, este es el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se cumple la ley y los profetas. ¿Vemos cómo qué está haciendo Jesús? Está resumiendo, vamos a decirlo así,
todo el Antiguo Testamento en 2 mandamientos. ¿Y no es la misma estructura que vimos? Primeramente, amarás a Dios, el Señor, con todo tu corazón. Y después, amarás al prójimo. Entonces, muchas veces estos 2 mandamientos los separamos, hermanos. ¿Por qué? Porque vimos aquí que Jesús dijo, este es el primer y grande mandamiento, amarás a Dios. Y después dice, y el segundo es semejante. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estos 2 mandamientos son como, es más importante amar a Dios, y en segundo lugar es como menos importante, vamos a decirlo así, amar al prójimo. No es así, hermanos. No es así. Amar a Dios y amar al prójimo es un solo mandamiento, voy a decirlo así. Va en un mismo sentido. No podemos tener como en rango un mandamiento que es mayor, amar a Dios, y en menor rango, amar al prójimo. No se puede hacer esto. Ahora, vamos a Juan, primera de Juan, para comprobar esto, hermanos. Primera de Juan 4:7. Dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a explicar primeramente qué dice. Amados, amémonos unos a otros, ¿sí? Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, ¿qué está diciendo este verso? Que si usted ha nacido de Dios, dice que de Dios es el amor, ¿sí? Dice aquí en este verso dice que de Dios es el amor, pero en el siguiente verso, en el verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, está diciendo que Dios mismo es el amor. No está diciendo que de Dios proviene el amor o Él es la fuente del amor. No, está diciendo que Dios mismo es el amor. Entonces, si ese Dios, usted ha nacido de Dios y ese Dios está habitando en usted está habitando ¿qué? El amor. Y entonces ese amor nos lleva ¿a dónde? A Dios mismo. Pero no solamente a Dios mismo, a Dios, nos dirige a Dios, sino también hacia el prójimo. O sea, Dios no nos está dando un amor para Él y un amor diferente para el prójimo. Eso es lo que está diciendo estos versos. No está diciendo que el amor es diferente, sino que ese Dios que es amor habita en uno. Entonces, ¿qué hacemos? Ese amor nos dirige a Dios mismo y nos dirige al prójimo. Por eso, en este sentido, podemos decir que el amor a Dios y el amor al prójimo es un solo mandamiento. No es diferente, no es por rangos, hermanos. Eso también tenemos que quitarlo. ¿De dónde? De nuestra cabeza. Es un mismo amor. Es Dios mismo dirigiéndonos. Ahora, yo quiero ver un ejemplo acerca de esto que estoy mencionando. Usted no puede ir en lo que vamos a Mateo 19:16, que nos habla de un pasaje que usted conoce muy bien de un joven rico. Si nosotros decimos, hermanos, que yo tengo una buena relación con Dios, pero no me llevo bien con el hermano, aborrezco a mi hermano, ese hermano no me cae bien, ¿sabe?
entonces esa actitud está demostrando que usted no tiene una buena relación con Dios. No podemos decir que tengo una buena relación con Dios y aborrezco a mi hermano. Eso también nos dice Juan. Si está en Mateo, yo se lo voy a leer. Dice así, Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? No podemos entonces separarlos. No podemos decir que aborrecemos al hermano y que amamos a Dios, porque la Biblia está diciendo, somos mentirosos. Ahora sí, voy a poner este ejemplo. Si está ahí en Mateo 19, del versículo 16 al 22, nos habla acerca de un joven rico. Dice así, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. En otras palabras, o de una manera sencilla, tal vez lo podemos decir, que Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno si no me estás reconociendo como tu Dios? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Aquí yo quisiera explicarles muchas cosas, hermanos, pero no pensemos que la salvación es por obras. Pero no tengo el tiempo y bueno, esperemos. Yo aquí veo que Jesús le está, más que decir, guarda los mandamientos para tener la vida, lo que Jesús quiere es que ese hombre se dé cuenta cómo él puede tener la vida eterna. Dice, él pregunta, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Aquí vamos a parar un poco. Este joven rico, en realidad, vemos que aún él piensa estar cumpliendo los mandamientos, pero él cree que debe hacer algo, ¿no? Debe hacer cosas para ganarse la vida eterna. Jesús le menciona, vamos a decirlo así, los mandamientos, 6 mandamientos que hace rato vimos. ¿Qué mandamientos le menciona en relación al prójimo? Jesús le está mencionando 6 mandamientos en relación al prójimo. Otra cosa que vemos aquí en este pasaje también es que Jesús no le está mencionando un mandamiento y se lo cambió por otro. No sé si usted se dio cuenta de esto. Dice así, el hombre le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás. Este sí lo encontramos allá. No adulterarás. No hurtarás, también lo encontramos. No dirás falso testimonio, también lo encontramos. Honra a tu padre y a tu madre, también lo leímos hace un momento. Pero aquí viene uno que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me pregunto, ¿este mandamiento lo leímos en Éxodo 20? No, no está. Pero aquí hace falta uno que sí leímos en Éxodo 20. Quisiera tenerlos aquí enfrente, hermanos, para saber si me estoy explicando. Pero el mandamiento que hace falta aquí es el 10º mandamiento, que es no codiciarás. ¿Sí? No codiciarás. Y por algo hace falta aquí, y por algo está este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, seguimos. Dice, ¿qué más me falta?, pregunta este hombre.
Jesús le da la respuesta de lo que realmente le hace falta. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, esta palabra de perfecto es, si quieres ser completo o quieres llegar a una madurez, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué está diciendo Jesús? Le está diciendo lo que él tiene que dejar. Vende todo o vende lo que tienes, dice Mateo, no dice todo en esta versión. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Otra versión dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema de este joven rico? En realidad, el mandamiento que hace falta aquí, la codicia. Este mandamiento es el problema de este joven. Este joven ama más su dinero que no lo deja amar a Dios. Ese amor que el joven tiene hacia su dinero no lo deja amar a Dios. Entonces, qué peligroso es esto, lo que este hombre está haciendo. Jesús le dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz. O sea, deja ese Dios. ¿Por qué? Porque tu Dios es esa codicia, ese dinero. Entonces Jesús le está diciendo, niégate a eso, renuncia a eso y ven y sígueme. Pero ¿cuál fue la reacción de este hombre? Dice el 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre no quiso renunciar a ese amor al dinero, a ese amor a la codicia. Él prefirió esto. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto este hombre realmente estaba obedeciendo los mandamientos? ¿Por qué? Porque aquí dice, todas, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, se encierra en el versículo que Jesús le está mencionando. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre dice, todo esto lo he guardado. Entonces, ¿hasta qué punto este hombre realmente estaba creyendo que estaba guardando los mandamientos? ¿Por qué? Porque él tenía una forma de ver el amar al prójimo. Y si nosotros vimos que estos dos mandamientos no se pueden separar, él no estaba amando a Dios, por lo tanto, tampoco estaba amando al prójimo, porque él estaba amando más su dinero. Hay unas citas. La Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y no podemos servir a las riquezas. Y esta palabra de codicia, nosotros lo encontramos como un sinónimo en la Biblia de avaricia. Es lo mismo. Y la Biblia nos dice, le voy a leer 2 versos que nos dice, hermano, que eso es idolatría. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y en Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos,
Si nosotros regresamos a Éxodo capítulo 20, ¿qué es lo que nos está mostrando los 10 mandamientos? Si usted está ahí, vamos a ver algo rápido aquí. Dice así: y habló Dios estas palabras, ¿sí? Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, dicen el primer verso y el segundo. Pero en el 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y al final nos dice el verso 17: no codiciarás. Y si no codiciarás es idolatría, si usted se da cuenta, estos 10 mandamientos inician hablándonos de Dios y terminan hablándonos de otro Dios. Voy a decir así: Dios con D grande y Dios con D minúscula. Y yo le pregunto, ¿qué Dios habita en su corazón, hermano? ¿Qué Dios está habitando? Por esta causa, muchas veces no podemos cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque todavía está ese Dios de la codicia en nuestro corazón. Si usted recuerda, el pueblo de Israel de esta manera estuvo luchando hasta que llegamos aquí, sigue luchando con lo mismo, con la codicia. Dios les dice: ustedes van a ir y van a recoger el maná y van a recoger cierta porción por familia. No van a recoger de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay más en una familia, hay menos en otra familia. Cada uno va a recoger la porción que corresponde a cada familia. Pero ¿qué hacían unos? Recogen de más. ¿Esto qué es? Codicia. Y si nosotros nos vamos hasta Números, no vaya ahí, solamente le voy a decir, capítulo 11, termina este capítulo diciendo que murieron. ¿Por qué? Porque este pueblo era un pueblo codicioso. Este es el problema que tuvo el pueblo de Israel. Se dividió su corazón. Estuvo dividido su corazón entre Dios, entre 2 dioses. ¿Por qué? Porque el Dios que los sacó de Egipto no le era suficiente para lo que ellos deseaban. Y tenemos que tener cuidado, hermano. Si no estamos nosotros de la misma manera. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice el verso 2: codiciáis y no tenéis. O sea, están codiciando. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pero entonces dice Santiago, entonces cuando piden, pues no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquello que codiciamos, las cosas que muchas veces queremos tener, provienen de este mundo, está diciendo Santiago. Y el mundo, si tú te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. No puedes tener un corazón dividido, porque si no, nunca vamos a poder cumplir esos mandamientos de Dios. Y a lo mejor, hermano, usted puede decir, el pastor estuvo hablando de esto el domingo también, acerca de la codicia de ese pueblo de Israel. El día sábado los jóvenes también estuvieron hablando acerca de lo mismo. Y hoy Dios puso este tema nuevamente. ¿Qué Dios quiere hablarnos, hermano? Muchas veces escuchamos una predicación y decimos, es que ya lo sé. Es que eso yo ya me lo sé.
¿Y sabe cuál es el error? Que usted puede pensar que porque ya se lo sabe y que porque ya lo ha escuchado muchas veces, usted lo está llevando a cabo, cuando muchas veces no es así. El joven rico era lo que él creía. ¿Qué? Todo esto lo he guardado, Señor. Pero él no sabía ni siquiera de lo que estaba hablando. Él era un principal de la sinagoga, sabía la ley, pero en realidad él creía que estaba cumpliendo los mandamientos, pero no es así. Y muchas veces nosotros, de la misma manera, porque ya lo sé, porque ya lo escuché una vez, pienso y yo misma me creo que lo estoy cumpliendo. Y yo quiero poner 2 ejemplos acerca de esto, hermanos. Yo no quiero que usted me lo tome a mal. Creo que es la primera vez que yo voy a hablar de esto en las veces que he compartido. Y es algo que tampoco se predica en la iglesia. Y creo que es bueno que se predique, porque eso es bienestar para nosotros, los congregantes. Y es acerca de, voy a decir, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Y cuánto ama usted a su prójimo? Pero, ¿cuánto le cuesta ofrendar a Dios, diezmar a Dios, llámele como usted quiera? ¿Cuánto le cuesta, hermano, dar una ofrenda para su hermano? ¿Cuánto nos cuesta a veces desprendernos de nuestras cosas, de las cosas materiales, monetarias, voy a decirlo así? Solo estoy poniendo un ejemplo, hermano. Yo le podía preguntar, en todo este tiempo que la iglesia se cerró, ¿cuántos de nosotros pudimos estar ofrendando a Dios? Y yo me atrevo a hablar a esto porque yo no sé, hermano, en realidad, yo no lo sé. Pero le preguntaban a un pastor y le decían que si tenían que seguir, él no, el pastor, o sea, no era en esa congregación, este congregante, le pregunta este congregante al pastor que si tenía que seguir ofrendando o diezmando a la congregación, ahora que no nos estamos reuniendo. El pastor le dijo, sí. ¿Por qué? Porque cuando tú vas, no vas para pagar un servicio. ¿O sí, hermanos? ¿Venimos y ofrendamos para pagar el servicio que se nos da? No, estamos ofrendando a Dios. Ahora, también dice este pastor, tú haces una disciplina o te haces una disciplina, si tú sigues diezmando, ofrendando, una disciplina ¿en qué? En desprenderte de lo material. Vas tomando esa disciplina. Porque muchas veces nos cuesta dar. Nos cuesta dar, hermanos, cuando, voy a decir así, tenemos mucho, que vamos prosperando, nos cuesta dar. Pero también cuando tenemos poco, nos cuesta dar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre en su naturaleza no le gusta dar. Y cuando nos tocan este tema, están tocando un Dios que está en mi corazón y no me gusta. Por eso muchas veces nos podemos ofender. Y yo voy a ver un ejemplo en 2 Corintios capítulo 8 acerca de la ofrenda que Pablo, de una manera rápida, solamente como un ejemplo, lo que Pablo está diciendo, hermanos. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque yo quiero poner un ejemplo práctico, porque muchas veces escuchamos de no ser codiciosos y le pedimos y escuchamos que el pueblo le pedía a Dios
se quejaba porque no había comida. Pero muchas veces no nos identificamos con el pueblo, decimos, no, yo no soy así. Pero quiero llevar a la práctica, por eso estoy tocando este punto. Vamos a leer el verso 7 y conforme vamos leyendo, voy a ir solamente explicando de una manera rápida y vamos a llegar a un verso que también meditamos en el libro de Éxodo. Dice así, por tanto, dice el 8, verso 7, por tanto, como en todo abundáis, o sea, está diciendo Pablo a los corintios, por tanto, como en todo abundáis, ¿sí? O sea, ellos abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Dice, abundad también en esta gracia. En esta gracia se refiere en la ofrenda. Puede ir a otra versión y lo puede confirmar. Dice el verso 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. O sea, no estoy como mandando, dice Pablo, sino estoy poniendo a prueba. Dice el verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice el verso 10, y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros. Mire lo que está diciendo. Pablo estaba pidiendo esa ofrenda, pero ¿qué dice Pablo? Esto les conviene a vosotros, no a mí, dice Pablo. Esto conviene a ustedes. Que dice, comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, esta disposición de ofrendar, ellos ya lo habían deseado y salió de ellos desde hace un año, está diciendo así. Pero ellos lo habían dejado, ¿por qué? Porque por ahí tuvieron un problema con Pablo. ¿Recuerdan Primera de Corintios? Esa como dificultades que ahí hubo con Pablo. Enseguida dice en el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. O sea, ustedes lo habían planeado, ahora háganlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, Pablo no está pidiendo más, sino dice, ustedes háganlo conforme a lo que tengan. Pablo no está diciendo que hagan como los de Macedonia, que también aquí se los menciona. Mire, vamos a ver el verso 2 del 8. Dice que en grande prueba de tribulación, está hablando de los macedonios. Bueno, leemos desde el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, en que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mire cómo dio esta iglesia. Pablo está poniendo como ejemplo o como testimonio que aún estaban en pruebas, en tribulación, en dificultad, y dice que ellos dieron aún más. Pero dice Pablo aquí a los corintios, yo no les estoy pidiendo más, conforme a lo que ustedes tienen. Dice el verso 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, no estoy pidiendo para que ustedes den más y después ustedes estén en pobreza y los otros en riqueza. No es así. Pablo está diciendo, no estoy diciendo esto. 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Mire este pasaje, lo que Pablo está diciendo. O sea, lo que Pablo está diciendo, que haya igualdad. Que ahorita ustedes, la iglesia de Corintio, tiene. Pues entonces lleven a la iglesia de Jerusalén, que no tiene. Pero va a llegar el momento en que la iglesia de Jerusalén tenga,
entonces va a suplir su necesidad de los corintios cuando ustedes tengan necesidad. Así, para estar en igualdad. En realidad, esto es muy importante lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, hermano, si tú que tienes puedes darle a aquel hermano que no tiene, hazlo. ¿Para qué? Para que no caigas en codicia. Para que no caiga en tu corazón esa codicia de no dar. Pero después también le está diciendo a aquel hermano, si después tú tienes, tú también suple la necesidad de este que te ayudó. ¿Para qué? Entonces, para que también en este hermano no haya codicia. Por eso Pablo les está diciendo que es en beneficio a ustedes. El que se hable de la ofrenda es en beneficio a uno, hermanos. ¿Por qué? Porque nos están enseñando a desprendernos de lo que muchas veces nos duele desprendernos, que es lo económico. ¿Para qué? Para apoyar a otros y que esa codicia no haya en nuestro corazón. Eso es lo que Pablo dice. Y entonces dice el último verso que vamos a leer. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo está trayendo esta frase de Éxodo. Esto lo meditamos hace poco, ¿no es cierto? Recojan cada uno la medida. Y el que recogió poco no tuvo necesidad, y el que recogió más no tuvo necesidad. ¿Por qué Pablo trae este verso aquí? Pablo está diciendo, confíen en ese Dios. Pongan su confianza en ese Dios. Dios es el que suple. Pero muchas veces en el corazón del hombre hay esta incredulidad. Hermano, la codicia inicia con incredulidad. No le creemos a Dios que Él puede suplirnos. Por eso a veces cerramos nuestra mano. Pero si cerramos nuestra mano, usted no sabe qué peligroso es esto. El otro ejemplo que yo quería poner es el amor al prójimo. Dice aquí que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero realmente, ¿cuánto de eso entendemos? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces yo puedo regalarle a alguien algo cuando ya no lo necesito, cuando a mí ya no me sirve. Decimos, pues regálaselo a fulano. Tal vez a él le haga falta. Pero dice como a uno mismo, tú tienes que regalar lo que tú todavía te sirve, lo que tú todavía te pondrías, no lo que ya no sirve. Muchas veces también se nos pide despensa, pero compramos lo mismo que yo cocinaría, la misma marca en las cosas, o realmente para la despensa traigo de un menor precio. Eso no es amor. Eso no es amor, hermano. Eso es que todavía hay codicia en nuestro corazón. Realmente, a veces ni aún nosotros entendemos. Y yo le digo, ¿qué tan peligroso es esto? Voy a terminar con 2 citas para ver qué tan peligroso es esto, hermano. Dice primera de Timoteo 6:6, del 6 voy a leer al 10, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias
y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahorita voy a explicar. Dice en Mateo 13:22. Aquí nos habla acerca de esa semilla que fue sembrada y fue cayendo en diferentes, en la tierra, en las piedras, en los espinos. Usted recuerda este pasaje. Solamente voy a leer cuando dice que cayó en espinos. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Lo que está diciendo este verso es que esas riquezas, que ese afán de esta vida ahogan la palabra, dice así. Esta palabra ahogan es como si usted estuviera apretando el cuello de una persona hasta estrangularlo de una manera completa, o sea, matarlo. Si nosotros recordamos, Timoteo dice que esas codicias hunden al hombre. ¿Al hombre? ¿En qué? En destrucción y perdición. ¿Sí? Hunden al hombre. Pero Mateo dice que las riquezas y los engaños de la vida ahogan la palabra. O sea, la codicia, hermano, destruye al hombre y destruye la palabra de Dios que está en el hombre. Entonces se da cuenta lo peligroso que es. Hermano, hay 10 mandamientos. 10 mandamientos. Y el 10º es: no codiciarás. Ese mandamiento, si su corazón está dividido, ese solo mandamiento puede estrangular, puede ahogar, puede destruir todos los 9 mandamientos que están ahí. Y junto con esos 9 mandamientos, destruye a la persona. Esto es algo delicado, hermano. Tenemos realmente que ver qué hay en nuestro corazón. Si realmente no tenemos un corazón dividido, y yo le pregunto, ¿qué Dios habita en su corazón? Oramos, hermanos. Señor, en esta tarde queremos, Señor, que usted descubra nuestro corazón, que usted desnude nuestra mente, porque solamente usted nos conoce. Muchas veces nosotros podemos creer que no somos codiciosos. Nosotros podemos creer que amamos al hermano, que le amamos a usted, cuando muchas veces en nuestro interior hay otra cosa. Pero solamente usted, por medio de su palabra, que es como ese espejo, nos puede mostrar cómo usted nos está viendo, qué hay en nuestro corazón. Y queremos, Señor, que usted nos revele qué hay en nuestra vida. Que realmente, Señor, saque de nosotros aquella codicia que todavía hubiere. Padre, sabemos que esto nosotros no podemos hacerlo. Pero, Señor,
pedimos que con la ayuda de su Espíritu Santo nos ayude a quitar esto. Queremos, Señor, realmente ser esas nuevas personas, nacer de nuevo con ese amor suyo puesto en nuestro corazón. ¿Para qué? Para amar a nuestro hermano, para amarle a usted y no sentir ese amor por las cosas de este mundo. No doblegue, Señor, no permita que nuestro corazón se doblegue tras la vanidad de este mundo, sino permita, Señor, que nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos se dobleguen a su palabra, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.